dirección. Ya hoy es el último sermón de la serie. Muchas gracias, Gerson. Y ya han pasado algunos temas que han sido dichos. Y el primero fue que en la cultura actual tenemos una vida muy centrada en el hoy, en lo que es ahora, una vida inmediata, que lo que importa es el aquí y la ahora y absolutamente nada más. Se vio también que otro problema de nuestra cultura y sociedad es que vivimos una vida que se centra en el yo, se centra en uno mismo y descuida lo demás. Vivimos una vida que es autónoma, que muchas veces busca centrarse en lo interno, más que justamente en lo comunitario. También se vio que algo que marca de forma profunda nuestra sociedad actual es la ausencia de Dios en todo lo que podemos observar a nuestro alrededor. Dios, al parecer, quedó fuera de la escena social y pública, y hoy en día lo que queda es un secularismo dentro de lo que nuestros ojos pueden observar. Y lo que vamos a tratar un poco el día de hoy es que también esto es resultado de una sociedad que ha sido o está en situación de fragmentariedad o está fragmentada. Que la cultura hoy esté promocionando una vida centrada en el aquí y el ahora, una vida centrada en el yo y una vida que esté marcada por la ausencia de Dios, es el resultado de que vivimos en una sociedad que está fragmentada. Frente a estos puntos se ha predicado lo siguiente, que frente al aquí y el ahora hablamos sobre el legado, hablamos sobre aquello que podemos dar a las futuras generaciones, que no solamente el aquí y el ahora, sino también lo que podemos dejar para mañana. También se habló en referencia a que la vida común referente es un bastión, es una señal de fe, perdón, la vida comunitaria es una señal de combate ante la fe autónoma e individualista. Es un movimiento intencionado hacia la comunión. La fe, que fue lo último que vimos la semana pasada, en la obra de Jesús nos abre también las puertas para un nuevo tiempo. Y el día de hoy lo que veremos es la familia extendida, que acoge a aquellos que han sido dañados por la fragmentación de este mundo. Y vamos a ver qué significa que vivimos en una sociedad fragmentada, es decir, totalmente separada y disgregada. Quería asemejarlo un poco a lo que podemos ver aquí adelante, que es una serie de piezas de un rompecabezas. Nuestro mundo actual de alguna forma se comporta de esta forma, es como un montón de piezas separadas que no tienen coherencia ni orden lógico. Muchas veces observamos el mundo que nos rodea y se encuentra de esta forma. No hay principios, no hay valores, no hay nada que fundamente la sociedad en la cual nos movemos, sino que todo está como disgregado y cada persona va en su propia dirección. Frente a esto, un pensador polaco llamado Zygmunt Bauman comenta las siguientes palabras. Cuanto más fácil es terminar relaciones, menos motivación existe en buscar vencer las dificultades que cualquier relación sufre ocasionalmente. Al final de cuentas, cuando las personas se encuentran cada una trae su historia, que necesita conciliarse con las de otros. Sin embargo, no se puede pensar en conciliación sin hacer concesiones o autosacrificios. Él plantea de que en la sociedad actual nadie quiere relacionarse con otro, porque eso conlleva que se hagan autosacrificios, se conlleva que yo tenga que sacrificarme por establecer una relación con el que está a mi lado. Él, de hecho, plantea en una de sus tesis, en un libro que se llama La modernidad líquida, que los valores que en un momento existieron en el pasado ya no existen en la sociedad actual. Ya nadie quiere tener una relación profunda con aquel que está a su lado. ¿Por qué explica Zygmunt Bauman? Porque me es algo complejo, requiere algo de mí. Y por lo general nosotros no queremos entregar nada. Por lo general vivimos una sociedad centrada en nosotros mismos, como bien víamos hace algunas semanas atrás. Hay un periodista del New York Times llamado David Brooks que dice las siguientes palabras. Ser parte de una comunidad toma tiempo e implica hacer restricciones. Por otro lado, afirmar la identidad propia, no. El énfasis de nuestra cultura y de nuestras vidas cambió de foco, desde la comunidad a la identidad o el individuo. No sé si se han percatado que toda la sociedad ha ido en torno a lo que fue en un momento la comunidad a individuos particulares, en historias individuales. E incluso, yo lo nombraba un poco acá en películas. Las películas en el siglo XX, o incluso una serie que está atrás, que es la familia Ingalls, o la Sinfonía de la Vida, o el Pan Nuestro de cada día, hablan acerca de vidas comunitarias, de vidas familiares.
No cuentan, de hecho, la película La Sinfonía de la Vida parte nombrando la vida de una comunidad en un pueblo rural. Habla sobre familias, habla sobre comunidades, personas relacionándose entre sí, personas que comparten cosas en común. Hoy en día, ¿de qué tratan las películas? ¿O de qué trata la música? ¿O las series? Trata de personas individuales buscando triunfar en un mundo adverso. Todo se centra en torno al yo. Yo triunfando, yo alcanzando mis metas, yo venciendo mis miedos, yo haciendo lo que tengo que hacer. Como que la comunidad y la vida de relacionamiento con el otro ha quedado en el pasado y ha quedado como olvidado en el tiempo. Y junto con esto hay cosas también que las fortalecen. Por ejemplo, las redes sociales. ¿Qué hacen las redes sociales? ¿Qué buscan las redes sociales? Buscan afirmar la identidad, más que conectarme con la comunidad. Hay una película que da una frase extraordinaria que dice la siguiente cosa. Dice, hoy en día estamos más conectados que nunca y a la vez también más separados que nunca. Hoy en día es muy fácil enviar un correo, es muy fácil enviar a alguien un mensaje de WhatsApp, en Facebook, en Instagram, puedo mostrar en vivo aquello que yo estoy haciendo, puedo contactarme con una simple llamada con otra persona. Aún así, los estudios muestran que al día de hoy estamos más separados que nunca, no vivimos vidas comunitarias, vivimos vidas centradas en el yo. De hecho, ¿qué es lo que uno hace con las redes sociales? Por ejemplo, yo ayer fui a caminar a un bosque con Egisto. ¿Qué es lo que yo hice inmediatamente? Saqué una foto al lugar y la envié a todos mis contactos, que se lo ven ahí por Instagram. ¿Qué estaba haciendo con eso? Y es también como una autocrítica, una autovisión propia referente a eso. Estaba buscando que otros vieran lo que yo hacía, pero no así de conectarme con los otros, no así tener una relación con los otros, era solamente vean lo que estoy haciendo. Y eso es lo que hacen muchas veces las redes sociales, solamente muestran una imagen de quién yo quiero proyectar. ¿Qué es lo que hacen las cuentas de Instagram? ¿Qué es lo que hacen las cuentas de Facebook? Muestran una imagen de lo que yo quiero mostrar al mundo. Esto es lo que yo soy, o esto es lo que yo quiero mostrar. Pero solamente termina siendo algo superficial. Hoy día tenemos una facilidad para acabar también con las relaciones porque tenemos temor a los compromisos. Muchas veces en una relación de amistad, de noviazgo, preferimos simplemente romper cuando algo nos incomoda. Si algo me molesta en el otro, lo termino alejando de mí porque me hizo daño. Hoy en día las relaciones se han vuelto muy superficiales. Me relaciono con el otro en cuanto yo puedo tener algo de ese otro. Y si ese otro me falla, prefiero dejarlo a un lado. Otra cosa que potencia esto es el consumismo. El consumismo es yo compro algo que me sirve hasta que me funcione en lo que yo quiero que me satisfaga y después lo dejo a un lado. Como supongamos un televisor. El televisor lo ocupo hasta que este me funciona. Cuando me deja de funcionar, lo pongo en el tacho de la basura. Me compro un hervidor. El hervidor, mientras cumple su vida útil, me es de servicio. Lo tengo allí, presente, constantemente lo estoy usando. Pero una vez que este deja de funcionar, yo lo tomo, lo pongo en una bolsa y lo dejo afuera para que se lo lleve el camión de la basura. De la misma forma muchas veces nos comportamos con las personas. Las usamos hasta cuando ya no nos sirven más y después las descartamos. La sociedad en la que vivimos se comporta de esta forma. ¿Por qué se comporta de esta forma? Porque no hay principios que la fundamenten. No hay nada sólido en la cual ésta se arraigue. Como bien dije en un momento, nuestra sociedad o está fragmentada. Está como una serie de piezas de un rompecabezas, todas disueltas o lanzadas en el suelo. No hay un orden entre ellas, sino cada uno vive su propia vida, separado de la de otro. Quiero que podamos leer Hechos 2, del 42 al 47, para profundizar en cuál es nuestro llamado como comunidad cristiana. ¿A qué somos llamados nosotros por Cristo? ¿Qué es lo que se nos demanda en referencia a nuestra fe? ¿Tendremos que conformarnos acaso con lo que
vemos a nuestro alrededor, en una sociedad que cada día se separa más, una sociedad que cada día cree menos en la comunidad y en la familia, o tenemos que volver a aquello que de alguna forma la Biblia nos está hablando? Quiero que alguien con voz fuerte, por favor, pueda leer Hechos, capítulo 2, del verso 42 al 47. Lo dejo a disposición de quien quiera leerlo. Hechos 2, del verso 42 al verso 47. Gracias, Lili. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Amén. Muchas gracias, Lili. La comunidad de discípulos tuvo dos movimientos observables en el texto. Un movimiento que fue hacia adentro de la comunidad cristiana, y uno que fue hacia afuera. Y vamos a examinar cada uno de ellos. Primero, el movimiento que se dio hacia adentro. Dice, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. En esas palabras que están marcadas ahí, vamos a detenernos un momento. ¿Qué significa ser una comunidad que está sustentada en la doctrina de los apóstoles, que vive en comunión, que vive en el partimiento del pan, que vive en las oraciones? Pero antes quiero poder hablar sobre la palabra perseverar, que viene del griego proskatereo. No es procrastinar, por si acaso, todo lo contrario a eso. Es ser constante, es estar atento, es cuidar minuciosamente, es algo que hace referencia a no desanimarse, sino permanecer firme hacia adelante, con una determinación. Es interesante notar cómo aquí el autor, que es Lucas, relata que la comunidad de cristianos perseveraba con todo su corazón en lo que vamos a observar ahora, y que debería ser también nuestro estilo de vida. Lo primero que nombra es la doctrina. La enseñanza en las reuniones de la iglesia estaban juntos constantemente con el objetivo de aprender la doctrina, la palabra de Dios. Una de las cosas que caracterizaba a la primera comunidad de creyentes era aprender en conjunto las verdades eternas de Dios. Hay que recordar el contexto en el cual nos encontramos. El mundo greco-romano de la época era una comunidad muy parecida a la nuestra, sin ningún valor absoluto en el cual poder aferrarse. La sociedad romana no creía absolutamente en nada, la comunidad griega no creía en nada, y los egipcios no creían en nada que sustentase sus vidas. Sus dioses eran solamente humanos amplificados. No podían fundamentar su vida en ellos, ni tampoco podían fundamentarla en algún principio trascendente. Sus vidas en realidad carecían de ese gran sentido. ¿Qué es lo que marca la diferencia con los cristianos? Cuando estos empiezan a marcar una escena en el imperio y en la nación también de Israel, en que ellos tenían una verdad. Ellos creían que Dios había hablado. Ellos creían que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Ellos creían que Dios había encarnado en la persona de Cristo y que Él había muerto por sus pecados en la cruz. Ellos creían en un Dios único, personal y trascendente, en el cual habían basado su vida. Ellos no solamente se conformaban con saber eso, sino también compartir y aprender en conjunto acerca de esas verdades. Lo que marca la comunidad de creyentes en esta primera instancia de lo que podemos observar en el capítulo 2 del libro de Hechos es que ellos compartían y perseveraban en conocer la verdad de Dios, en conocer lo que Él había revelado de sí mismo. Y aquí podemos preguntarnos cómo nosotros como comunidad estamos reaccionando a eso. ¿Perseveramos en conocer a Dios por medio de su palabra? ¿Por medio de los principios que podemos observar en ella? ¿O somos como aquellos que también ven el mundo a través de
una perspectiva fragmentada. Tomamos una visión de acá, una idea de este otro lado y formamos una visión de vida que al final no tiene ningún tipo de fundamento. Los primeros discípulos sabían que su único fundamento se encontraba en la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos nuestro fundamento como comunidad? Y la pregunta fundamental, ¿estamos como comunidad buscando la verdad de Dios? ¿Estamos buscando en conjunto conocer lo que Dios ha revelado de sí mismo? Sé que todos, o gran mayoría de ustedes, busca personalmente conocer más a Dios. Lee la Escritura, lee libros de teología, pero en conjunto, ¿lo estamos haciendo? Algo que marcaba a esta comunidad creyente es que ellos buscaban a Dios por medio de su palabra, por medio de una sana enseñanza. Buscaban aprender en conjunto, no en momentos específicos, sino todo el tiempo, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. No quería avanzar. También perseveraban en la comunión. Esto quiere decir es que estaban asociados, estaban juntos en intimidad y con una amistad profunda. También la palabra comunión en su raíz hace referencia a que incluso eran capaces de sostenerse financieramente unos a otros. Algo que marcaba profundamente la primera comunidad de cristianos y que debería marcar toda comunidad de creyentes es el hecho de poder estar unidos en una amistad profunda el uno por el otro, sabiendo, como bien dice Pablo en el libro de Colosenses, que Cristo se entregó no solo por mí, sino también por aquel que está a mi lado. El cristianismo me hace mirar más allá de mí mismo y me hace mirar al que está sentado justo ahora al lado mío. Y decirme, Él es importante porque está creado a la imagen de Dios. Y también Cristo murió por Él. Y eso le da importancia. Y le da relevancia. Y por tanto, si Dios se preocupó por Él, si Cristo murió por Él, ¿cómo yo no he de preocuparme por Él o por ella? Como bien ha dicho Valeria muchas veces, ¿cuántas veces nos preocupamos por la necesidad y la carencia del otro, tanto emocional como financieramente? Si somos una familia, como se describe aquí a la iglesia en Hechos, ¿cuántas veces sabemos responder como familia a las necesidades del otro que está en nuestra congregación? ¿Nos comportamos como amigos? Ayer tenía una conversación con un hermano referente a qué significa ser amigos. ¿Estamos realmente siendo amigos de aquellos que decimos o les llamamos hermanos? La primera comunidad de creyentes tenía este sólido fundamento. El otro es mi hermano, el otro es mi amigo. Yo estoy con él en todo momento. Hay una historia en referencia a esto que les quería contar, como una historia de Navidad atrás. En una ocasión mi padre quedó sin trabajo. Cuando cerró la fábrica de Bellavista hace un par de años atrás, causó un gran colapso de desempleo en la ciudad de Tomé y mucha gente quedó sin sustento para su hogar. Entre esos también mi hogar. Y en un momento ya cuando muchos recursos se habían agotado, llegó el tiempo de Navidad y los niños ahí esperan su regalo, en este caso yo y mi hermano, por lo general una cena que todos comparten para esa fecha y nosotros nos encontrábamos carentes de muchas de esas cosas. Siempre voy a recordar al hermano Luis con la hermana Magdalena, que llegaron con una bolsa de regalos y también comida para compartir con nosotros esa noche. En ellos vi expresado el amor de Dios, viéndonos a nosotros también como su familia. ¿Cuántas veces nos preocupamos así por el otro? De si realmente está pasando necesidad, cómo está. Los creyentes marcaron una diferencia profunda en lo que había en ese contexto, en la época en la cual ellos vienen a la escena histórica. Tanto los judíos como los romanos vivían en un sentido de individualidad. Cada uno vivía para sí mismo, vivía para encontrar su propia salvación, vivía para encontrar su propia satisfacción, su propia verdad. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Somos diferentes o somos iguales a? ¿Qué nos moldea? También aquí hace una referencia que estaba en el partimiento del pan, que es una expresión también que se ocupa otra vez en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 35, cuando los discípulos que iban camino a Maús, que se encuentran con Jesús resucitado, se sentaron con él a la mesa y cuando le cuentan a los apóstoles, él se sentó con nosotros y partió el pan. Que es una referencia, él se sentó con nosotros a la mesa, compartió con nosotros.
tuvo una intimidad con nosotros. Recordando que en la antigüedad del Medio Oriente, cuando tú te sentabas a la mesa con alguien, compartías intimidad, abrías tu corazón con esa persona. Cuando ellos dijeron eso en el libro de Lucas, ellos estaban haciendo referencia a que abrieron su corazón con el otro. Que Jesús en ese momento abrió su corazón y ellos también fueron abiertos en su corazón para verlo a Él. Y ahí pudieron comprender que era el Mesías que había resucitado. Acto siguiente, son recibidos también por los apóstoles en una mesa a poder compartir y escuchar su experiencia de cómo ellos habían visto al Cristo crucificado, resucitado de entre los muertos y habiéndoles hablado desde Moisés hasta los profetas de cómo Él se revelaba y debía resucitar. Pregunta, ¿cuántas veces nosotros también tenemos ese momento de compartir? No solamente en los días que tenemos comunidad de Misión Reforma o comunidad en las diferentes casas o el culto dominical, ¿cuántas veces compartimos verdaderamente como amigos? Y no digo que no se esté haciendo, sino una pregunta de reflexión individual, ¿cuántas veces yo lo hago? ¿Cuántas veces soy capaz de abrir mi corazón y no solamente tener relaciones superficiales con el que está a mi lado? Pocas veces somos capaces, tal vez por heridas, tal vez por cosas que nos han dañado. Nuestro corazón se ha vuelto duro como el de una roca, como aparece un meme últimamente estos días en Facebook, como que el corazón se endurece como una roca tras las experiencias vividas. La comunidad cristiana nos llama a abrir nuestro corazón y también poder recibir a aquellos que abren su corazón con nosotros, a poder escuchar y a poder amar. Algunos comentaristas hacen énfasis referente a este texto en Hechos que también compartían o partir el pan hace referencia también a los sacramentos del bautismo y la Santa Cena, que se comparten en conjunto. ¿Por qué se hacen en comunidad? Se hacen en comunidad para el entendimiento de que somos un solo cuerpo en Cristo, que no somos diferentes partes digregadas, uno por un lado y otro por otro lado, sino que somos partes de un solo cuerpo que es Cristo, como bien dijese Pablo en la carta a los Corintios. Somos un solo cuerpo y la cabeza es Cristo. ¿Entendemos muchas veces que somos solo un cuerpo? Hay una tradición que me gusta, me van a molestar con esto, en la iglesia de Escocia, que ellos cuando toman la Santa Cena, la toman todos sentados alrededor de una mesa. ¿Por qué lo hacen así? Porque ellos entienden que la mesa da un sentido de confianza y de unidad con el otro, más sentir en familia con el otro. Es solamente una tradición. Pero me gusta el significado que hay detrás de esa tradición. Cuando nosotros compartimos la Santa Cena al final de cada mes, lo hacemos todo en conjunto porque también con eso damos a entender que somos un solo cuerpo. Y que todos en conjunto hemos sido perdonados por el mismo Señor. Y hemos alcanzado la misma redención. ¿Entendemos que somos parte de un cuerpo? Que si uno se duele, todos se duelen. Que si uno se alegra, todos se alegran con él. Porque muchas veces nos cuesta un poco eso. ¿Por qué nos cuesta? Porque la sociedad en la cual estamos actualmente se centra en que tú estés bien. Te dice, no importa si el otro sufre, no importa si el otro está bien o mal, no importa qué está pasando, lo importante es que tú estés bien. Lo importante es que tú superes tus metas, que tú saltes tus barreras, que tú cumplas tu objetivo. Eso es lo importante. Los demás, no importa. Si los demás se caen en el camino, déjalos ahí. Tú sigue adelante. El cristianismo es totalmente diferente. Es tomar a los que se caen y seguir caminando con ellos. De eso se trata el cristianismo y con esto quiero dar también otro ejemplo personal que viví en la universidad. En un momento que estuve muy débil en mi fe, logré dar con un grupo que me sostuvo por mucho tiempo y con el que han encontrado amigos de toda la vida, como el hombre que está ahí atrás, que fue Solo Gracia. Ahí pude experimentar también de forma individual la amistad de otros en Cristo, en el contexto universitario, en que a veces nos encontrábamos en la biblioteca de la universidad y juntábamos un par de monedas a comer un pan con cecina, un poco de jugo o un té, en el salón de la biblioteca a conversar por 3, 4, 5 horas. Y a veces justamente no alcanzábamos a estudiar todo lo que teníamos que estudiar, pero teníamos, ahí fallábamos terriblemente. Pero teníamos también esa oportunidad de poder compartir unos con otros, de ser amigos, de ser hermanos.
Lili también es parte de ese tiempo. Muchas veces por el ajetreo de la vida, terminamos centrándonos mucho en nosotros y preocupándonos poco de nuestra vida comunitaria con otros que han creído también esta misma fe. Algo que despertó la Reforma en Europa no fue solamente el voltear nuevamente a las doctrinas bíblicas, sino es también volver a la vida comunitaria. Si ustedes revisan los estudios que hay acerca de la fe en el siglo XIV, van a ver que hay un desapego constante de la fe. Ya la gente, supongamos, en Alemania o Inglaterra, ya no iba mucho a la iglesia. Decía, mi fe la llevo de forma individual. ¿De qué me vale ir a la iglesia, a ese templo vacío y grande donde no tengo contacto con los otros? Mejor me quedo en mi casa. Eso se dio, uno pensaría que eso es algo del siglo XX, XXI. Esto se dio en el siglo XIV. La gente no quería ir más a los lugares de culto porque eran lugares de centro, eran centros vacíos donde solamente se vivía una fe individual y no comunitaria. ¿Qué es lo que hizo la Reforma? Fue decir, no, la fe es comunitaria. La fe se vive con otros. La fe se vive encendiendo ese fuego que está en mí y en otras personas. Se vive compartiendo lo que yo he aprendido de Dios. Se vive amando al otro como Dios me ha amado a mí. Y eso despertó algo en Europa que se extendió por siglos, no solamente décadas. Cuando eso se despierta en una comunidad de creyentes es difícil poder apagarlo. Cuando un grupo de personas realmente busca estar en comunidad, amándose unos a otros, cambian la escena y el contexto histórico. Los primeros cristianos, como bien dijo una vez un predicador, sin televisión, sin grandes redes de comunicaciones como el Internet, lograron moldear el mundo que hoy conocemos, lograron cambiar la realidad del mundo romano en un par de años. El mundo romano cambió de la noche a la mañana por un grupo pequeño de personas que se amaban, que compartían una misma fe y una misma convicción. El mundo no se cambia solamente por buenas ideas. Nuestro alrededor cambia cuando realmente aprendemos a vivir como comunidad. Y esto es lo que hicieron los primeros discípulos, según observamos aquí en el libro de Hechos. Otra cosa en la que perseveraban era la oración. En el contexto de aquella época, el lugar donde los cristianos se reunían a orar era en el templo. En un ala del templo se reunían a orar para estar en conjunto. Ellos podían orar lo más bien en su casa, y creo que eso debe hacerse de forma individual. Yo creo que todos tenemos que tener un tiempo a solas con Dios en el cual nuestro corazón se desnuda ante su presencia. Como también creo por medio de las Escrituras que debemos tener tiempo en comunión de oración unos con otros. ¿Cuánto tiempo de oración compartimos con nuestros hermanos? Fue una pregunta que un muy querido hermano me hizo hace un tiempo atrás. ¿Cuánto tiempo compartimos en oración unos con otros? Somos cristianos, me dijo, y pocas veces tenemos el tiempo de realmente compartir una buena oración con el que está al lado, y a veces nos parece incluso extraño, como decirle a alguien oremos. Cuando el templo se cerró y no se podía orar más en él, en lugares como estos, lúgubres, que hoy día están iluminados como museos, es donde los primeros cristianos se reunían a orar. Hacían cuevas en medio de la tierra para poder juntarse siquiera un momento a tener comunión unos con otros en la oración. Yo por un momento pienso, si hay una persecución, si están buscando matar gente, ¿no era más cómodo quedarse en la casa orando de forma privada? Ellos se reunían todos los días a tener comunión por medio de la oración. Y nosotros muchas veces, un día domingo porque estamos un poco atareados con los estudios, un poco resfriados, preferimos no tener esa comunión con los otros. Ellos, en riesgo de su vida, buscaban tener esa comunión. En lugares no tan cómodos como los que estamos nosotros ahora. Porque ellos sabían que lo que Dios había hecho en ellos tenía que también repercutir en la comunidad en la cual ellos se encontraban, entendiendo que eran un solo cuerpo, que eran
un solo ser. Hoy en día hay comunidades también que viven de esa forma, como en China, donde a mí me asombra escuchar testimonios de gente que se reúne todos los días a orar, a tener comunión y oración unos con otros. O lo que el pastor hablaba en la mañana acerca de Corea, que ellos se comprometieron en un momento que eran minoría, incluso perseguidos, a orar todos los días a las 4 de la mañana por su nación, por ellos, como iglesia. Ruego a Dios que esto sea un poco una llamada para que busquemos orar en conjunto. ¿Cuál es el resultado de este movimiento hacia adentro? Es que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Este movimiento hacia adentro creó que ellos se sintieran parte de un solo cuerpo, de una sola unidad, que se sintieran parte de un mismo bloque. Y no solamente personas individuales separadas, con intereses propios. Pero no solamente se dio un movimiento hacia adentro, sino también se dio un movimiento hacia afuera, que podemos observar en el verso 46, y dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La palabra aquí, cada día, hace referencia a que era un constante, que todos los días vivían en esta comunión, que no era solamente un domingo, no era solo un sábado, no era solo un viernes o un miércoles, era cada día que vivían en esta comunión unos con otros. ¿Vivimos en esa comunión unos con otros constantemente como parte de nuestra vida? O mejor dicho, como nuestra vida. A veces lo seccionamos como una parte de la vida. Es como el domingo es el día del Señor o el miércoles es el día del estudio y ahí yo me reúno con mis hermanos. Y este resto de tiempo lo guardo para mí, para hacer las cosas que yo tengo que hacer. La Biblia nos impulsa a que todo el tiempo deberíamos estar en una constante comunión con los otros. Y si no podemos de forma física, hay tantas también redes sociales que nos permiten estar en contacto. Me sorprende muchas veces escuchar hermanos que dicen: nunca me han llamado en la semana. O me sorprende que alguien me llame en la semana para preguntarme cómo estoy. Nos falta muchas veces eso. Ellos vivían cada día en una preocupación por otros como comunidad cristiana. Algo también interesante que es de notar es que yo estaba en el templo. ¿Qué es lo que significaba el templo en Jerusalén? El templo era el lugar de reunión y centro público, el lugar más importante de acceso a personas en la ciudad de Jerusalén era el templo. Todo el mundo que iba a la ciudad pasaba por ese lugar. Y es interesante ver que en ese lugar fue donde, por ejemplo, Pedro y Juan hicieron un milagro. Fue donde los apóstoles predicaban y enseñaban a la multitud. En un lugar que era público, en un lugar que era de acceso comunitario no solamente para ellos, sino también para el resto de personas que venían de otros lugares. Y creo que esto también nos deja una muestra de cómo tenemos que tener contacto con la cultura que nos rodea. ¿Cuántas veces nosotros vamos a un lugar fuera del espacio de la iglesia a compartir nuestra fe? ¿Nos contactamos con la cultura que nos rodea o la dejamos pasar como si es algo que no nos toca o no nos incumba a nosotros? Todo lugar es un lugar en el cual podemos anunciar el mensaje de vida eterna. Debemos aprovechar esos espacios en los cuales hay gran aglomeración de gente y anunciar el mensaje de vida. Se puede hacer de una u otra forma. No hablo de hacer una gran campaña evangelística que se tenga que gastar mucho dinero para poder hacerla, sino simplemente hablar con aquellos, en aquellos espacios donde se reúne una porción de gente considerable y hablar con alguien.
y compartir ese mensaje. ¿Qué es lo que hacían los discípulos en esta época? Ellos iban al templo, veían a alguien y le anunciaban el mensaje. ¿Dónde predicaba Pedro? Él anunciaba ahí el mensaje en el templo. Quien fuera que escuchase podía recibir aquel mensaje. Ellos no se alejaron de su cultura, no se alejaron a un lugar separado. Ellos estaban en la misma ciudad y en el centro neurálgico de la ciudad. Muchas veces pensamos que el cristianismo es un llamado a alejarse de la sociedad, a alejarse del mundo porque este es pecaminoso. Como bien dijo un teólogo por ahí, el llamado al cristianismo es acercarse al mundo para hacerle el llamado de vida eterna. Acercarnos a aquellos que están afuera. Acercarnos no solamente también con una estructura muchas veces religiosa, sino acercarnos con el mensaje de Cristo. ¿Por qué puse esta imagen acá? Porque ellos también se nombraba aquí el partimiento del pan en cada casa. ¿Cuántas veces abrimos las puertas de nuestro hogar a aquellos amigos que no son creyentes para que puedan compartir con nosotros en comunión? Decirle a un amigo, te invito hoy a mi casa, ven, tomemos un café, comamos pan, tengamos comunión uno con otro. Tal vez no con esas palabras, pero conversemos, hablemos de la vida. ¿Cómo estás? Ten una preocupación sincera por aquellos que están a mi lado. Invitar un día a aquel amigo que no es creyente a comer un almuerzo a mi casa, con mi familia. Mostrarle lo que es una familia cristiana o juntar a un par de amigos cristianos e invitar a otros amigos que no son cristianos y compartir con ellos. Mostrarles qué es la fe por medio de aquello. Es interesante como mucha de la evangelización que se dio en la iglesia primitiva no eran grandes campañas, no eran grandes predicaciones públicas. El caso del Areópago con Pablo es un caso excepcional. El caso de la predicación de Pedro también fue un caso excepcional. No vemos testimonios de muchas grandes predicaciones, sino de un trabajo más individual, de invitación de casas. Como la casa de Lidia, que se abrió ante la predicación de Pablo y mucho de su familia llegó por medio de la predicación en ese hogar. Somos capaces de abrir la puerta de nuestra casa, de nuestra intimidad, para hacer que otros vengan y también compartir el amor de Cristo por medio de eso a aquellos que están perdidos. Y es como bien dijo Zygmunt Bauman o Thomas Brooks. Estamos muy poco dispuestos a sacrificar nuestra comunidad por establecer relaciones con otros. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra comunidad para establecer una relación con el que está a mi lado? ¿O prefiero mantenerme en la comunidad en la que estoy ahora? Porque no invitar a alguien a mi casa es bien cómodo. No tengo que gastar, no tengo que invertir mi tiempo, podría estar estudiando, podría estar viendo una serie en Netflix, podría estar viendo alguna película, podría estar leyendo un buen libro. ¿Qué nos llama a ser Dios? Referente a aquel que no lo conoce. No nos llama solamente a dejarlo con el mensaje, sino también a mostrarle el amor. Y se muestra el amor según este texto bíblico abriendo las puertas de nuestro hogar. ¿Qué hacía esto? ¿Qué hacía este movimiento hacia afuera? Hacía que el Señor añadiera a la iglesia los que habían de ser salvos. Vimos entonces en un principio que el libro de Hechos nos muestra una comunidad que se esfuerza en mantenerse unidos. Lo vimos a través de la doctrina, a través de la oración. Y vimos cómo esto los hacía estar juntos en comunidad y hermandad. Vimos también lo que hacían hacia afuera. Y lo que hacían hacia afuera hacía que otros fuesen añadidos. ¿Por quién? ¿Por sus esfuerzos? ¿Por su capacidad? ¿Quién añadía a la iglesia? El Señor. Pero el Señor bendecía aquel trabajo que ellos estaban haciendo. ¿Y cuál era ese trabajo? Un trabajo de comunidad. Un trabajo de abrir las puertas de mi hogar. Hablar con el desconocido. Hablar con el otro. Amar al otro. Y en ese amor al otro, mostrando no solamente la predicación hablada, sino también vivida,
es que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pregunta entonces para pensar y practicar, como bien da nuestro pastor Diego al final. ¿Algo te ha impedido vivir relaciones profundas e íntegras dentro y fuera de la comunidad de discípulos? Muchas veces hay situaciones complejas, como bien dije hace un momento atrás, que cierran nuestro corazón y no nos queremos abrir a relacionar con nadie. Es como yo vengo a la reunión, escucho el mensaje, me siento bien, me voy para mi casa. ¿Qué es aquello que en tu corazón está impidiendo que puedas establecer relaciones profundas con los otros? Sea lo que sea, entrégaselo al Señor. Ponlo delante de sus pies. Y Él va a sanar tu corazón para que puedas relacionarte con el otro. ¿Cómo hemos participado intencionalmente en el movimiento de la comunidad de discípulos en nuestra ciudad aquí en Concepción? Ya no de forma individual, sino de forma comunitaria. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Como Misión Reforma, por ejemplo. Para llamar a otros. Doy muchas gracias a Dios por el trabajo que hacemos hacia adentro. Pero la pregunta que cabe, ¿cuál es el trabajo que hacemos muchas veces hacia afuera? En nuestra comunidad hay avances, hay retrocesos, hay alegrías, hay tristezas, hay amistad profunda, hay peleas también, hay romances también. Hay de todo. En la comunidad cristiana se vive una verdadera relación de amistad con el que está a mi lado. La pregunta es si eso que tenemos nosotros lo queremos guardar solamente para nosotros o también lo queremos llevar hacia otros, para que también conozcan el amor de Cristo y conozcan su bondad. El mundo en el cual estamos está fragmentado, está roto, está quebrado. Tampoco es nuestro papel reconstruirlo y armarlo, pero sí el presentarnos como una unidad, como una uniformidad de personas que buscan ser ordenados no conforme a sus principios, sino conforme a los principios que Dios ha establecido. Confiemos en Dios, de que Él puede transformar nuestra comunidad tanto de forma interna como de forma externa. Tenemos un llamado interno como comunidad y un llamado externo. Sepamos cumplir con Él y entreguémonos a Dios, que puede obrar muchas veces más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Oremos. Señor, te agradecemos por este momento que hemos podido compartir de tu palabra. Te pedimos que ya obre en nosotros y que guarde nuestro corazón. Te pedimos que en este contexto en el cual nos encontramos, en que la sociedad no tiene ningún principio en el cual poder sustentarse, podamos ser un estandarte que sustenta en tu verdad. O mejor dicho, levantar un estandarte que está sustentado en tu verdad. Una verdad que es eterna, una verdad que está basada en los principios sobre los cuales se fundó el mismo universo. Y que sea esa verdad que podamos llevar también a otros. Gracias porque tú eres bueno y gracias porque podemos confiar en ti. Te pedimos nos des la fuerza y la capacidad mediante el Espíritu Santo para poder cumplir con nuestra labor. No esperando hacer las cosas por nuestra capacidad, sino por lo que tú eres capaz de hacer en nuestras vidas. Te lo rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.